Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hacer estas deliciosas calabacitas con pollo. Y bueno, ya tenemos aquí las pechugas de pollo. No sé si se llame pechugas a las dos partes o solo a una, pero bueno, yo voy a ocupar esta cantidad. Y también un jitomate, una cebolla chiquita, cilantro y sal. Esto para poner a cocer la pechuga. Vamos a moler el jitomate que ya partí, la cebolla también que ya partí para ayudar a nuestra licuadora. Así es de que vamos a ponerle agua. Como pueden ver, agua suficiente para que muela. Y llevamos a la licuadora. Como pueden ver, aquí tengo el pollo y bueno, ya molí lo que es la cebolla y el jitomate. Ahora vamos a llevar a poner el pollo. Aquí yo ya tengo una olla con agua. Vamos a poner la pechuga de pollo. Vamos a poner el cilantro. Y vamos a poner también lo que molimos. Y también sal al gusto. Yo aquí le pongo aproximadamente 3 cucharadas soperas de sal. Lo vamos a poner a fuego alto y cuando comience a hervir vamos a bajar el fuego y muy importante, hay que tapar nuestra olla. Y hay que estar aquí al pendiente para cuando comience a hervir bajar el fuego. Para preparar lo que es la calabaza, vamos a ocupar una calabaza. Esta calabaza pues es de aquí de la casa. Recuerdan que ya cosechamos una. Esta es la segunda calabaza. Como ven, miren, está hermosa. Y bueno, esta yo la corté ayer, por eso se le ve ahí ya que está seco esta parte. Y bueno, tengo la calabaza. Vamos a ocupar 3 jitomates medianos, una cebolla mediana. También vamos a ocupar chile serrano al gusto, aceite, una cucharada y sal. También la sal es al gusto. Y bueno, ya teniendo los ingredientes, vamos a hacer este proceso. Y también se me pasó comentarles que miren, también ya tengo todos estos tomates que he cosechado aquí en la casa. Y ya le regalé a mi vecino, ¿se acuerdan? Mi vecino que cuando hay chayotes también me ha regalado. Pues bueno, le regalé 1 kilo de tomates y bueno, miren, ya salieron otro montón. Y bueno, tengo las plantitas llenas de tomates y también voy a cosechar jitomates. Y bueno, ya les estaré compartiendo en el huerto de casa. Los invito a que se suscriban también a este canal y también ustedes se pongan a cosechar sus propios alimentos, que bueno, aparte son orgánicos. Y bueno, vamos a comenzar con picar nuestra calabaza. Como pueden ver, ya le quité este y este extremo. A mí se me facilita partirlo así de que ustedes, como ustedes sepan partirlo. Nomás les muestro cómo hago yo el corte y vean, está en su punto la calabaza. Entonces era el momento ya de cortarla. Ahora vamos a agarrar una parte, aquí tengo la otra.
Ya tenemos aquí la calabaza picada y reservamos. Como pueden ver, aquí ya empezó a hervir, hay que bajar el fuego. Después que bajamos el fuego, va a durar aproximadamente 1 hora para que esté bien cocida la pechuga. Ahora vamos a picar la cebolla. Ustedes tengan mucho cuidado para picarla. Yo ya estoy acostumbrada, desde que... Pero ustedes tengan cuidado. Ya la tenemos aquí lista y reservamos. La voy a poner en este refractario, que es una flanerita. Y voy a partir también a picar el chile. Lo voy a poner aquí donde está la cebolla, que estas dos los vamos a guisar. Estos dos ingredientes los vamos a guisar juntos. Ahora vamos a picar los jitomates que tenemos aquí. Ya que lo tenemos aquí listo, vamos también a reservar. Ya que tenemos aquí el jitomate, la cebolla y el chile y las calabacitas picadas, porque bueno, yo en este caso estoy utilizando una, pero ustedes las van a comprar en el mercado, pues van a ser varias. Y bueno, vamos al proceso. Vamos a poner una cucharada sopera de aceite. Y vamos a agregar el chile y la cebolla. En caso de que ustedes no vayan a utilizar chile, pues solo la cebolla. Y vamos a sofreír la cebolla. Ya que veamos que la cebolla se ha guisado un poco, vamos a agregar los jitomates. Ya tenemos picaditos. Vamos a agregarle sal al gusto. Esto para que se impregne en el jitomate, que quede bien cocidito, con su sabor. Recuerden que la sal es lo que le da el sabor a todos los alimentos. Y vamos a bajar el fuego para que quede el jitomate bien cocidito y no se los vaya a quemar. Muy importante, hasta que el jitomate esté bien suavecito, bien cocidito, vamos a agregar la calabaza para que tenga buen sabor, si no, sabe diferente. Así es de que es muy importante que el jitomate esté bien cocidito. Ya que veamos que el jitomate está pastosito, así como lo ven, es que ya está cocido. Y vamos a agregar las calabacitas. No se asusten que vean muchas, estas merman su tamaño, sueltan mucho juguito, ya lo verán. Si ven trocitos grandes, pues hay que partirlos, que no se nos vayan. Y ya que le pusimos las calabazas, vamos a revolver. Como ven ahí, que se impregne todo del recaudo.
y tapamos y vamos a dejar a fueguito bajito. Se alcancen a ver a través del cristal, ya está hirviendo y soltó su jugo la calabacita. Vean, aquí no se le pone nada de agua. Esta agua, no sé, a ver, déjenme ver por aquí. Vean, esta es la que soltó la calabaza. Entonces, que bueno, hay que estar moviendo de vez en cuando para que se cocine muy bien. Y procurar que ese juguito se quede ahí, porque cuando pongamos el pollo lo va a absorber. Como la pechuga es muy seca, va a absorber el juguito que va a quedar ahí de las calabacitas. Y vean, ya está aquí bien cociditas las calabazas. Vean, tiene suficiente juguito. Muy importante aquí, prueben de sal a su gusto. Y como les comento, es muy importante este juguito, porque lo va a absorber el pollo. Estoy probando de sal. Para mi gusto le falta un poquito. Y bueno, ya que está así, vamos a tapar y vamos a reservar para cuando ya tengamos nuestro pollo cocido. Miren, aquí tengo la pechuga, se está cocinando. Y en cuanto sea la hora ya va a estar listo para deshebrar. Aquí ya pasó una hora. Ya está cocido el pollo. Vamos a retirarlo. Retiramos nuestra pechuga de pollo. Y vamos a esperar que enfríe un poco para deshebrar. Como ya saben, yo utilizo esta tablita para las carnes. Entonces vamos a poner aquí nuestra pechuga. Todavía está caliente. Voy a quitar una parte. Vean. Aquí está una parte. Así se va a enfriar más rápido. Espero no se alcance a oír. Mi vecina está cantando. Pero no creo que se alcance a oír aquí en el video. Y bueno, voy a retirar el huesito. Le vamos a quitar ahí lo que quedó extra. Y para deshebrarla antes de que se enfríe, porque ya aquí mi esposo tiene hambre, vamos a ocupar el tenedor para deshebrar. Ya tenemos esta lista. Vamos a reservar aquí en el bol que tengo aquí al lado. Y vamos con la otra. Hay que buscarle el hilito para que nos quede bien deshebradita la pechuga. Ya se me está haciendo agua la boca. Aquí huele delicioso. Ya tenemos aquí lista nuestra pechuga deshebrada y vamos a agregarla al guisado. Vamos a agregar el pollo. Lo
lo que son nuestras pechuguitas. Prendemos el fuego, porque recuerden que estas ya las habíamos guisado. Y vamos a revolver. Ya solamente vamos a dejar que hierva un poquito a fuego alto. Y vean, el jugo ya lo está, vean cómo está absorbiendo el pollo, el juguito. Ahí pueden ver. Ay, qué rico. Aparte ya tengo hambre, chicos y chicas. Queda este guiso delicioso. Se los recomiendo. Y bueno, vamos a dejarlo otros 2 minutitos a que hierva junto con el pollo el guiso y ya estará listo. Bueno, no sé si alcancen a ver ahí, ya está hirviendo, ya tiene 2 minutitos, ya se concentraron los sabores, ya está bien en su punto. Vamos a servir nuestro plato, vean, ese juguito. ¿Qué tal? En su punto, ya se pueden imaginar qué delicia. Y vamos a servir nuestro plato de presentación. Y así quedó nuestro delicioso guisado, calabacitas con pechuga de pollo, y espero que se animen a prepararla. Nos vemos en la próxima receta.